Central FM, Equilibrio. Estoy en comunicación con mi querido Enrique Perret, que nos tiene, como siempre, desde el American Mexico American Foundation, un análisis de lo que está pasando el propósito universal de las empresas de la Cuarta Revolución Industrial. Te saludo, querido Enrique, buenos días. Pedro, buenos días, un gran saludo a ti y a tu auditorio. Y pues entrándole a este tema, Pedro, mira, desde principios de este año, muchos ejecutivos, principalmente americanos, como es el caso de Warren Buffett, de Bill Gates, del manejador de fondos en Nueva York, Ray Dalio, Larry Fink de BlackRock y por supuesto Jamie Dimon de JP Morgan, que es el presidente además del Business Roundtable, que agrupa a 181 empresas, las más grandes de los Estados Unidos. Ellos empezaron, Pedro, a expresar pues tanto preocupación, pero también empezaron a lanzar ciertas señales de lo que el capitalismo del futuro debería ser y lo que las empresas y empresarios deberían de poner atención, Pedro. Siempre hemos discutido, Pedro, el rol de los accionistas, o más bien el rol de la empresa frente a los accionistas versus el rol de la empresa frente a los stakeholders, ¿no? O llamémosle grupos de interés, que involucra grupos pues como empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad local. Entonces es esta disyuntiva entre la empresa sirve solamente a sus accionistas o la empresa debe servir en un rol mucho más grande y más comunitario. Y en eso, Pedro, sale esta semana un manifiesto de Davos, ¿no? Que tú sabes que Davos, bueno, pues además de que es un grupo que se reúne todos los años, bueno, es una ciudad en donde se reúne un grupo todos los años en enero. Este año, en el 2020, cumplirán 50 años de reunirse. Es una ciudad muy pequeña en Suiza, pues lejos de muchos centros económicos del hemisferio occidental, pero que reúne a los grandes pensadores políticos y tomadores de decisiones de empresas. Y lanzan este manifiesto, Pedro, que va muy a la par con lo que grandes ejecutivos de Estados Unidos han estado diciendo, que es básicamente, pues si queremos rescatar el capitalismo, hay que arreglarlo, ¿no? Dice por ahí el dicho de Jamie Dimon: el sueño americano está vivo, pero se está deshilachando, ¿no? Y para lograrlo, Pedro, el manifiesto de Davos dice, pues tenemos que ajustar algunas cosas. Primero, las empresas tienen que pagar impuestos justos. Segundo, tienen que atender necesidades humanas de sus empleados, las familias de sus empleados. Tercero, tienen que atender necesidades sociales, desde cambio climático, reciclaje, atención a seguridad, entre otros temas. Y por último, la remuneración de sus ejecutivos, que pues mucho se ha dicho, a partir de los 70s, el sueldo, prestaciones, salarios, bonos que recibían los ejecutivos o que reciben hoy en día los ejecutivos de grandes corporaciones no están a la par o no son justas frente al valor que generan frente a las empresas. Estos pues 4 factores dentro de este manifiesto son principales. Ahora, Pedro, yo creo que hay que reflexionar por qué estos ejecutivos hoy se están preguntando esto y por qué tendrían eco en la sociedad, por qué tendrían eco a nivel global. Aquí en México también el Consejo Mexicano de Negocios lo ha expresado varias veces y es principalmente por un empuje, digamos, o por una presión, también hay que decirlo, que trae pues una nueva generación, los millennials, la generación Z, también por surgimientos de movimientos de izquierda, de socialismo en todas partes del mundo. Algunas expresiones como esta niña Greta Thunberg que trae pues un movimiento sobre el cambio climático mundial, brutal,
la revista Time la nombra como el personaje del año, la más influyente, una niña, y los empresarios tienen que ajustarse. Ahora la pregunta, Pedro, es pues si esto es suficiente, si es un manifiesto de Davos, si una carta firmada por 181 empresarios norteamericanos que son parte del Business Roundtable, si eso va a ser suficiente para que veamos una tendencia en el futuro de un cambio de las empresas hacia un entorno mucho más social, con una responsabilidad social mucho mayor a la que hoy tienen. Ahí mi comentario y mi reflexión, Pedro, yo creo que es un momento en el que se necesita, es acorde al contexto, y ojalá y veamos grandes corporativos como ejemplos de clase mundial de lo que las empresas deben de estar construyendo como valor social en sus comunidades, Pedro. Extraordinaria reflexión, Enrique Perret, del Mexico American Foundation. Gracias por tu participación aquí. Buenos días. Buen día, Pedro. Un Buenos gran días, abrazo. Enrique Perret. Fíjense,